Primero analizaremos qué es un motor eléctrico trifásico. Los motores eléctricos trifásicos son motores diseñados para trabajar con corriente alterna, corriente utilizada en muchas aplicaciones industriales. Este motor es una máquina eléctrica rotativa capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada en energía mecánica. Estos motores son fabricados para todo tipo de tensiones y trabajan con las frecuencias nominales de 50 y 60 Hz, ya que son diseñados para trabajar con grandes potencias. El motor trifásico más utilizado es el motor asíncrono trifásico de inducción, que funciona gracias a los fenómenos de inducción electromagnética que relacionan la electricidad con el magnetismo. Los motores trifásicos asíncronos los podemos encontrar en dos clases. La primera clase es la que tiene el rotor bobinado y la segunda clase el que tiene el rotor en cortocircuito o también conocido rotor de jaula de ardilla. A continuación hablaremos sobre el tipo de conexiones que se puede realizar en un motor trifásico. Conexión estrella. La conexión estrella, todos los finales de la bobina se conectan en un punto común y se alimentan por los otros extremos libres. En esta conexión, la intensidad que recorre cada fase coincide con la intensidad de línea, mientras que la tensión que se aplica a cada fase es a raíz de 3 menor que la tensión en cada línea. Por lo general, la conexión en estrella se la representa de esta forma. Conexión delta triángulo. En la conexión delta triángulo, cada final de la bobina se conecta al principio de la fase siguiente, alimentando el sistema por la unión de puntos. En esta conexión, la intensidad que recorre cada fase es a la raíz de 3 menor que la intensidad de la línea, mientras que la tensión a la que queda sometida cada fase coincide con la tensión de la línea. Por lo general, su representación viene dada de tal manera. A continuación hablaremos de cómo invertir el sentido de giro en un motor trifásico. Para poder invertir el sentido de giro en un motor trifásico, lo que se debe hacer es cambiar el orden de las fases entre dos fases, nada más, como se indican en las imágenes. Se puede realizar el cambio en todas las líneas, con tal de que sean 2 líneas las que se cambien para invertir el giro. Funcionamiento de los componentes de un motor trifásico. Dentro de los diversos tipos funcionales que se tratarán a continuación, son de tipo trifásico, de inducción o asincrónico, MED. En cuanto a la fase constructiva, se puede decir que hay una importante variedad de tipos, algunos de ellos para aplicaciones particulares en lo que sigue. Se lo tratarán las más comúnmente empleadas. Los componentes de un MED se describen a continuación. 1. Carcasa. Contienen a todos los componentes del motor eléctrico, estator, rotor, eje, etc. 2. Estator. Es un bloque de chapas de acero especial ranuradas para alojar los bobinados. 3. Rotor. Junto al propio ventilador son las partes giratorias del MED. Existen 2 tipos constructivos basados en el mismo principio de fundamento, bobinados y en cortocircuito o jaula de ardilla. El eje soportado por los rodamientos alojados en las tapas. Es el elemento sobre el cual se encuentran fijadas al rotor y el ventilador. Por extremos, se acopla al equipo el cual debe impulsar. Chavetero, ubicado en el extremo del eje, aloja la chaveta, que es un elemento destinado a mejorar la fijación del acople entre el motor propiamente dicho y el equipo impulsado. Ventilador, montado sobre el eje fuera de la carcasa, genera el aire para la refrigeración. Cubreventilador. Se utiliza para proteger el ventilador mecánicamente y evitar contactos directos con él. Tapas. Son 2, una anterior y una posterior. Cierran el estator y alojan los rodamientos del eje. En algunos tipos constructivos, la fijación del MED al equipo impulsan se hace mediante una tapa delantera especialmente diseñada llamada brida. Rodamiento. Son 2 y se encuentran alojados en cada una de las tapas.
son los que sostienen, a su vez permiten el giro del eje. El tipo constructivo varía si el tipo MED funciona en posición horizontal o vertical. Base. Se utiliza para fijar el motor propiamente dicho a una fundación o base. Forma parte de la carcasa. Cáncamo de izaje. Se provee a partir de una determinada potencia. Está fijado a la carcasa. Se utiliza cuando es necesario movilizarlo. Cajas de conexión. Se fija a la parte externa de la carcasa y es el lugar donde se conectan los cables de alimentación a los extremos de las bobinas que están en el estator. Chapa característica. Fija a la superficie externa de la carcasa. Contiene los datos característicos del MED, tales como potencia eléctrica nominal, corriente eléctrica nominal, grado de potencia mecánica, etc. Cierta información corresponde por norma, pero algunos fabricantes lo amplían. Anillos o rings. Se sitúan junto a los rodamientos en las tapas y ofician como sellos mecánicos para evitar la fuga de lubricante. Tipos y características del motor eléctrico trifásico. Los motores eléctricos trifásicos están conformados por dos grandes grupos. 1. Motores síncronos. 2. Motores asíncronos. Motores síncronos. Este motor tiene la característica de que su velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. Es utilizado en aquellos casos en donde se desea una velocidad constante. Las máquinas síncronas funcionan tanto como generadores y motores. Para el caso referente a la máquina rotativa síncrona, todas las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas funcionan mediante generadores síncronos trifásicos. Para el caso del motor, se usa principalmente cuando la potencia demandada es muy elevada, mayor que 1 megavatio. Los motores síncronos se subdividen a su vez de acuerdo al tipo de rotor que utiliza, siendo estos rotor de polos lisos, polos no salientes y de polos salientes. Motores de rotor de polos lisos se utilizan en rotores de 2 y 4 polos. Estos tipos de rotores están construidos al mismo nivel de la superficie del rotor. Los motores de rotor liso trabajan a elevadas velocidades. Motores de polos salientes. Los motores de polos salientes trabajan a bajas velocidades. Un polo saliente es un polo magnético que se proyecta hacia afuera de la superficie del rotor. Los rotores de polos salientes se utilizan en rotores de 4 o más polos. Motor asíncrono. Los motores asíncronos o motores de inducción son las máquinas de impulsión eléctrica más utilizadas, pues son sencillas, seguras y baratas. Los motores asíncronos se clasifican según el tipo de rotor, en motores de rotor en jaula de ardilla o motores con inducido en cortocircuito, y en motores de rotor bobinado o de anillos rozantes. En los motores asíncronos trifásicos, la energía eléctrica se suministra al bobinado del estator. Como consecuencia de ello, aparece un par aplicado al rotor y este girará, estator de un motor asíncrono trifásico. Sin lugar a dudas, como toda máquina puesta o no en servicio, la temperatura excesiva del ambiente o causada por un problema con el motor mismo es un elemento clave a considerar, ya que de ella depende la vida útil de la máquina. Estos motores trifásicos se utilizan en los sectores industriales más variados, como por ejemplo las industrias alimenticias, químicas, metalúrgicas, papelera y minerías. Ventajas. 1.
Al igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos. 2. Se puede construir de cualquier tamaño. 3. Tiene un par de giro elevado y según el tipo de motor prácticamente constante. 4. Su rendimiento es muy elevado, típicamente en torno al 75%, aumentado el mismo a medida que se incrementa la potencia de la máquina. 5. Este tipo de motores no emite contaminantes, aunque en la generación de energía eléctrica de la mayoría de las redes de suministro sí emiten contaminantes. Mantenimiento de un motor trifásico. Los motores han sido diseñados y realizados de manera que no necesitan operaciones de mantenimiento especiales durante el funcionamiento normal. Antes de empezar cualquier tipo de mantenimiento, hay que asegurarse que todas las partes conectadas a una fuente de alimentación estén sin tensión y evitando una conexión fortuita. Si los trabajos de mantenimiento suponen remover el motor, se deben desconectar los circuitos auxiliares, como son resistencias calefactoras, sondas térmicas, ventilaciones independientes, etc. Es necesario realizar el mantenimiento cuidadosamente y regularmente, las inspecciones y revisiones para reconocer y eliminar las averías a tiempo, antes de que en consecuencia puedan resultar daños irreparables en el motor. Revisión eléctrica. Procedemos a retirar la tapa de bornés en la cual tenemos la regla de bornés. Aquí verificamos si el tipo de conexión es delta simple o delta doble. Limpieza de bobinados. Para la limpieza de bobinados, lo primero que debemos realizar es quitar toda la suciedad con paños secos y suaves que no dejen de dilachaduras en los bobinados. Al final utilizamos aire comprimido para quitar las eventuales escorias que puedan quedar. Secado de bobinados. La humedad degradada debe ser eliminada antes de que el motor sea puesto en marcha. Para el secado de los bobinados se utilizan diferentes tipos de hornos, así como también se puede secar el motor a una temperatura ambiente. Mantenimiento de los rodamientos. La máquina en sí ya viene desde la fábrica con completa lubricación, pero si permanece en un almacén varios meses es aconsejable renovar la grasa de los rodamientos. Grasas para rodamientos. La grasa a utilizarse para el rodamiento debe ser de buena calidad, con compuesto de jabón de litio con mineral o aceite de PAO. La grasa normalmente utilizada es el tipo SKF-LG HP2. En sí, como alternativa se puede utilizar la grasa Shell Albania Gris R2. Limpieza de los rodamientos. Cada que se desmonta el motor, una limpieza general se recomienda realizar. Lavar los rodamientos con solventes, como por ejemplo la gasolina. Desmontaje de los rodamientos. Estos son una parte importante en el funcionamiento de la máquina. Para el desmontaje de los rodamientos es necesario utilizar un extractor. El más común es el llamado Santiago. Medición de la resistencia de aislamiento. La prueba se le realiza mediante un megómetro capaz de suministrar una tensión de 500 voltios que se conecta a los bobinados y a la de la masa a través de clavijas de contacto. Antes de realizar la medición, la máquina tiene que estar parada desde un tiempo suficiente largo para poder permitir la descarga total de la tensión residual. El plan de mantenimiento que se debe seguir para este tipo de motor y en los intervalos de tiempo es el siguiente. Rodamientos.
Engrasar los rodamientos. En el intervalo de tiempo que se debe cumplir, hay que revisar la placa del motor, en la cual nos viene indicado cada cuánto debemos engrasar los rodamientos. Fundaciones. Controlar que todos los pernos de fijación sean apretados a fondo. Esto debemos realizarlo en un intervalo de tiempo de cada 12 meses. Las conexiones. Controlar todas las conexiones eléctricas cada 6 meses. Los bobinados. Los bobinados se deben controlar visualmente. Limpieza de los bobinados. Medir la resistencia de aislamiento. Esto se debe realizar igual cada 12 meses. El bloque terminal. Se debe controlar y limpiar el bloque terminal igual cada un intervalo de 12 meses.